Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaban el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quiere que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él le dijo a dos de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: El maestro manda preguntar: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús le había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en su mano una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y le dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy celebramos lo que es la fiesta solemne del cuerpo y la sangre de Cristo. Para nosotros es realmente bellísimo el poder tener este momento no solo de reflexión, sino de celebración, donde el centro de toda la revelación que el Señor nos presenta es su cuerpo y su sangre en el pan y en el vino consagrado, la última cena, la cena pascual, la que Jesús mandó a preparar a sus discípulos de una forma especial. Seguramente ellos ya habían celebrado las Pascuas anteriores, pero en ninguna de ellas había acontecido lo que Jesús realizó esa noche, porque estaba cerca y próxima lo que era el camino de la eterna Pascua. Jesús iba a celebrar su pasión, muerte y resurrección, y que él iba a unir indisolublemente al sacrificio del banquete que esa noche él iba a realizar. Una cena pascual, la nueva alianza, no la antigua alianza solamente basada en lo que era la celebración de la Pascua judía por la salida del pueblo desde Egipto para regresar a la Tierra Santa. Una Pascua donde no hay ningún cordero que se va a sacrificar y se va a comer, sino Cristo mismo. No hay ningún otro elementos propios de la cena pascual judía como el pan ácimo. No hay una copa de vino en el sentido como ellos lo celebraban, que tenía un valor no solo de participación y de comunión, sino también de acción de gracia para celebrar el Señor que estaba rescatando a su propio pueblo, renovando el camino que ya le había prometido a Abraham de ir a la tierra prometida, pero ya desde el destino final, la tierra prometida, con un gran significado de liberación para su pueblo, lo que nosotros vemos reflejado en el libro del Éxodo. Esta Pascua que Jesús viene a realizar tiene un significado profundo. Tiene el significado de que Él es el Cordero, Él es el sacerdote, Él es el altar y Él mismo realiza el sacrificio. Es la unificación de todo el acto
que antes era celebrado por los sacerdotes levíticos, según las orientaciones que había recibido Moisés en el monte arriba de Sinaí, sino que tenía un significado profundo, misteriosamente nuevo, porque era la continuación de lo otro, pero totalmente renovado, totalmente centrado en Cristo, en la persona de Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre se salvará y tendrá vida eterna. Es el gran misterio, un misterio de un sacrificio de comunión que se une al valor pleno de la cruz, donde Jesús se ofrece a sí mismo y ofrece todo el significado de su real presencia entre nosotros como el Hijo del Padre y como aquel que junto con el Padre nos iba a enviar el Espíritu. Pero esta presencia totalmente relacionada con el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Para nosotros eso es justamente lo que nosotros comprendemos. Pero es interesante que Jesús mandó a 2 discípulos y lo envió adelante para que pudieran organizar el lugar. Por lo que se desprende del texto, Jesús ya había conversado previamente con un conocido que era el que iba a prestarle la sala donde después se realizó la Pascua. Y no era un sitio usual, sino era un sitio especial que Jesús había escogido para poderse celebrar en intimidad todo lo que era la realización de la Pascua judía, pero totalmente renovada en el significado, en el rito y transformada en la Pascua de la Nueva Alianza. ¿Por qué será que Jesús escogió ese sitio? Porque normalmente la Pascua también se celebraba en familias, se celebraba en lugares especiales. El hecho de haber escogido una sala de la casa de un Señor conocido, ¿qué significado tiene para nosotros? Bueno, el valor profundo que Jesús quiso empezar a darle al valor del cenáculo, el lugar que después se transforma en el sitio de encuentro y de reunión de los discípulos antes de Pascua y después de Pascua y durante el tiempo de la resurrección del Señor, el sitio donde ellos estaban reunidos, escondidos y encerrados a puerta cerrada, como dice justamente el texto evangélico, con miedo a los judíos para poder ellos encontrar entre sí el valor de poder permanecer en comunión unido y escondido. Queridos hermanos, entonces allí donde podemos nosotros comprender que el Señor nos invita a crear nuestro cenáculo interior. El nuevo cenáculo es el corazón del hombre. El nuevo cenáculo es la comunidad de fe que sigue a Cristo y celebra la Pascua de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo no son solamente una forma unitiva con Él, sino son realmente la unión con Él que se realiza con su persona y con todos los miembros del cuerpo místico de Cristo. Un misterio inenarrable, un misterio de comunión que va mucho más allá de un simple sacrificio como pudiera entenderse en otras religiones. Un significado pleno del dar y el recibir. Un significado pleno donde nosotros estamos unidos a Cristo y unidos entre nosotros con Él para poder vivir el misterioso proyecto de la salvación y de la redención, nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Él muere en nosotros y resucita en nosotros y celebra en nuestro corazón con el pan y el vino de nuestro cuerpo y de nuestra sangre para transformarnos en cuerpo y sangre de Él, para que nosotros permanezcamos unidos en Él, con Él y por Él, con Él y con todos nuestros hermanos en la fe. Un misterio que entonces hace brotar la iglesia. Donde hay Eucaristía hay iglesia, donde hay iglesia hay Eucaristía. Y donde hay Eucaristía e iglesia, existe el sacerdocio santo de nuestro Señor, sumo eterno sacerdote, y existe el sacerdocio universal de todos los miembros bautizados en Cristo, con Cristo y por Cristo, que unidos a Cristo ofrecen su propio sufrimiento y su propia alegría para poder realizar la plenitud de la comunión con Él. Nosotros entonces descubrimos
no solamente una actitud de banquete eucarístico, sino también una actitud profunda de comunión, de unidad. El cuerpo y la sangre de Cristo son la fuente de la unidad, son la fuente de la verdad, son la fuente por la cual Cristo dio la vida por todos nosotros, porque Él sabía que al realizar esta nueva Pascua, el mundo anterior lo iba a rechazar definitivamente, no solo como apóstata y blasfemo por declararse el Hijo de Dios, sino por haber buscado de destruir el significado de la alianza que se había establecido entre Dios y el pueblo. Pero para eso era necesario reconocer en Jesús de Nazaret el verdadero Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, y reconocer que su sacrificio, su entrega, su sacerdocio y su ser la víctima tenía el significado pleno de lo que Dios quería realizar y quiere seguir realizando entre nosotros. Y fíjense que en la medida que nosotros participamos eucarísticamente de la cena pascual, en esa misma medida nosotros nos vamos transformando en lo que estamos comiendo, porque todos nos transformamos en lo que comemos. Y si comemos del cuerpo de Cristo y bebemos de la sangre de Cristo, nos transformamos también nosotros en cuerpo y sangre de Cristo. Es la iglesia martirial, es la iglesia donde todos somos beneficiados y salvados y justificados por la sangre del Señor y por recibirlo, sangre de nuestra sangre y carne de nuestra sangre, sino que además nos vamos transformando en hermanos. Y allí donde podemos comprender la acción eucarística que el Espíritu Santo determina entre nosotros, justificado por Cristo y transformados unos con otros como hermanos en el mismo Cristo. Por eso la iglesia tiene su centro en la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso nosotros nunca nos cansaremos de hacerlo, de vivirlo, de celebrarlo y de mantenerlo vivo. Y la lucha final justamente entre los adversarios de Cristo y los que apoyan a Cristo será alrededor de la Santa Mesa, de la Santa Eucaristía, en la afirmación y la negación de su real presencia, pero también en la afirmación y la negación para que el acto no se pueda celebrar. Recordemos el profeta Daniel y el Evangelio, creo que de Mateo, que nos recuerda en los tiempos difíciles de prueba final se suspenderá el sacrificio perpetuo. Y eso es justamente una referencia al grandísimo misterio del sacrificio de Cristo, que es para nosotros la eternidad en la tierra y la tierra en la eternidad. Y por eso nosotros sabemos que en la medida que participamos de la Eucaristía, en esa misma medida, no solo nos beneficiamos de su cuerpo y de su sangre y nos llenamos de la fuerza del Espíritu Santo y vamos renovando nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, sino que además nosotros estamos construyendo nuestro futuro, nuestro camino al cielo, porque el punto final, queridos hermanos, en el cielo no es estar metido en un hotel de 5 estrellas, como alguien pudiera pensar de forma muy terrenal. No, nosotros vamos a estar viviendo la boda del Cordero, el misterio grandísimo de la cena pascual que ha llegado a su culmen, donde el Cordero y la esposa del Cordero van a vivir y viven la plenitud de la presencia de Dios y de la gloria de Dios. Por eso, en cada Eucaristía, cada vez que comulgamos con el cuerpo y con la sangre de Cristo, no nos olvidemos de los demás, de nuestros hermanos, los cercanos y los lejanos. No nos olvidemos de ofrecer ese momento también para la conversión de aquellos que lo rechazan y no nos olvidemos también de pedir santas vocaciones laicales, sacerdotales y consagradas para que la Iglesia mantenga ese espíritu de comunión en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Amén.